El Imperio Galáctico intentó intimidar a la humanidad, pero en cambio se burlaron. Primera parte. La capitana Olivia Martínez bostezó mientras tomaba su café matutino en el puente del USS Defiant. Se suponía que sería un día rutinario de patrullaje. El perímetro de defensa orbital de la Tierra, las estrellas centelleaban pacíficamente contra el fondo negro del espacio. La Tierra brillaba azul y hermosa debajo. «Capitán, capto algo extraño», dijo el teniente Greg Peterson, con la mirada fija en la pantalla del radar. Un objeto muy grande aparece justo más allá de la órbita lunar. Olivia dejó su taza de café. Define, muy grande. Teniente, es más grande que cualquier cosa que haya visto. Capitán. Al menos 50 veces el tamaño de nuestra estación espacial más grande. Antes de que Olivia pudiera responder, el sistema de comunicación de la nave cobró vida. La pantalla principal se llenó con un rostro alienígena. La criatura tenía piel gris púrpura. 4 ojos amarillos dispuestos en forma de diamante y lo que parecían ser tentáculos donde un humano tendría una boca. «Gente de la Tierra». El alienígena dijo en un inglés sorprendentemente bueno: «Soy Almirante Coulthard del Imperio Zuraxiano. Nuestra civilización abarca 3 brazos espirales de esta galaxia. Hemos conquistado más de 5000 mundos. Entregarás tu planeta inmediatamente y te prepararás para servir al Imperio». Greg silenció la transmisión y se giró hacia Olivia. «Capitán, ¿qué hacemos?» Olivia tomó otro sorbo de café. «Reenvía esto al comando terrestre y consígueme toda la información sobre estos cirayanos». En cuestión de minutos, la transmisión de la nave alienígena se difundía por todos los rincones de la Tierra. Los líderes del gobierno se apresuraron a asistir a reuniones de emergencia. Las fuerzas militares entraron en alerta máxima, pero algo inesperado también sucedió. Karen Lee, una estudiante universitaria de Boston, vio el mensaje del alienígena en su teléfono. No pudo evitar reírse al ver el tono serio y el rostro tembloroso del almirante Coulthard. Con una sencilla aplicación de edición, colocó un filtro de corona de flores en la cabeza del alienígena y añadió la leyenda: «Me sentí adorable. Podría conquistar la Tierra más tarde». Lo publicó en línea con la etiqueta «El matón espacial Sire». En una hora, miles de memes similares inundaron Internet. Personas de todo el mundo, en lugar de entrar en pánico, comenzaron a hacer bromas sobre los extraterrestres. Alguien remezcló el discurso del almirante Coulthard con una pegadiza canción de baile. Otra persona creó un filtro que permitía a la gente hacerse bocas de tentáculos como las del extraterrestre del USS Defiant. El teniente Peterson le mostró al capitán Martínez la pantalla de su teléfono. «Señora, tiene que ver lo que está pasando en línea». Olivia miró la pantalla y se echó a reír a carcajadas al ver un vídeo que mostraba al almirante Coulthard bailando música pop terrestre. Bueno, esa es una forma de responder a una invasión extraterrestre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Los líderes mundiales se reunieron para elaborar una respuesta oficial al Imperio Zuraxiano. La secretaria general, una mujer normalmente seria llamada Vanessa Clark, se esforzó por mantener la compostura mientras sus asesores le mostraban los memes de moda. «Quizás», dijo pensativa, «esta inusual respuesta pública nos da una ventaja. Los extraterrestres esperan, no temas, sea lo que sea. Esta es la respuesta oficial de la ONU». Fue formal y diplomática, solicitando un diálogo pacífico sin aceptar ni rechazar la demanda de rendición, pero en privado, varios líderes mundiales acordaron permitir que la inusual reacción pública continuara sin interferencia gubernamental a bordo de la enorme nave zeraxiana. El almirante Coulthard recibió el mensaje de la ONU con sus oficiales superiores. «Solicitan diálogo». Dijo que sus tentáculos ondulaban con confusión. «¿No comprenden su situación? Muéstrenles nuestros registros de destrucción planetaria». Su oficial de comunicaciones, el subcomandante Spock, parecía incómodo. «Almirante, hay algo más. Los humanos están creando y compartiendo imágenes y vídeos extraños de usted. Parecen burlarse de usted». «¿Qué? Muéstrenme». Spock proyectó un holograma que mostraba una muestra de los miles de memes que circulan en la Tierra. Los ojos amarillos del almirante Coulthard se abrieron de par en par al ver a los humanos alterando digitalmente su apariencia, bailando al ritmo de su discurso y haciendo bromas sobre sus amenazas. «¿Qué significa esto?», exigió. «¿Es esto algún tipo de guerra psicológica?». El psicólogo de guerra Bresl dio un paso al frente. «Almirante desconocido. En 5000 mundos conquistados, nunca hemos visto esta respuesta. Miedo, sí. Resistencia militar, por supuesto,
pidiendo clemencia, sin duda, pero esta burla no encaja en ningún patrón de respuesta conocido de la especie, almirante. La piel de Coltar se oscureció de ira. Envíenles nuestra última advertencia. Tienen 24 horas terrestres para rendirse o demostraremos nuestro poder destruyendo su luna más grande. La DRA. Samantha Wells trabajó frenéticamente en su laboratorio de lingüística Senol como la principal experta mundial en comunicación extraterrestre teórica. Se le había dado acceso completo a la transmisión sirayana. Es fascinante, le dijo a su asistente, Peter Choi. Su idioma no tiene palabras para el humor, el sarcasmo o la ironía. No solo palabras diferentes. Los conceptos no existen en absoluto. Su cultura parece estar construida completamente sobre la dominación, la sumisión y las jerarquías claras. Peter levantó la vista de su computadora. ¿Y qué? Lo que estás diciendo es que no pueden aceptar una broma, y esa podría ser la debilidad más importante que pudimos haber descubierto en el Pentágono. El general Andrew Burns se reunió con sus jefes del Estado Mayor Conjunto. Este meme, como lo llaman los medios, es ofensivo y está funcionando mejor que cualquier operación psicológica que pudiéramos haber planeado. Los extraterrestres están claramente confundidos. Su oficial de inteligencia, el coronel María Díaz, asintió. Nuestros satélites muestran que han estado ahí sentados durante 12 horas sin hacer ningún movimiento agresivo. Eso no es lo que esperaríamos de una fuerza conquistadora. Mantengan nuestras armas listas, ordenó el general Burns, pero veamos a dónde nos lleva esta inusual estrategia. Al anochecer, la respuesta de Internet solo se había intensificado. Los programas de comedia nocturnos ofrecían monólogos sobre la amenaza alienígena. Los vendedores ambulantes vendían camisetas con la cara del almirante Coulthard y subtítulos divertidos. Un músico popular lanzó una canción llamada Space Bully que alcanzó el número 1 en las plataformas de streaming en cuestión de horas. En órbita, la capitana Olivia Martínez recibió nuevas órdenes del Comando Tierra. El USS Defiant y otras naves de defensa estaban para mantener la posición, pero sin tomar medidas agresivas. Mientras tanto, debían transmitir una señal continua hacia la nave alienígena, una recopilación de todos los memes, chistes y parodias que los humanos habían creado en respuesta a la amenaza de invasión. ¿Quiere que les enviemos memes como respuesta militar oficial?, preguntó Olivia a su comandante con incredulidad. Exactamente, capitán. Nuestros enolinguistas creen que los zuraxianos no tienen ni idea del humor, los confunde y los desorienta. Ahora mismo, la confusión nos favorece. A medida que se acercaba el plazo de 24 horas, la doctora Samantha Wells hizo un gran avance tras analizar más comunicaciones zuraxianas. Descubrió algo crucial: comunican su estado y emociones a través de sutiles cambios de color de piel. Explicó al Consejo de Emergencia de la ONU, y basándose en nuestra vigilancia, la piel del almirante Coulthard ha estado cambiando de colores, lo que indica confusión, frustración y, lo más importante, incertidumbre. La secretaria general Vanessa Clark asintió con gravedad. Entonces, ¿qué está diciendo, doctor? La mayor defensa de la humanidad contra esta amenaza alienígena podría ser nuestra capacidad de no tomarlos en serio. La DRA. Wells respondió. Por primera vez en la historia de su imperio, los irayanos se enfrentan a un enemigo al que no saben cómo intimidar. A medida que se acercaba el plazo, la humanidad esperó a ver si su inusual estrategia de defensa lo salvaría o si el imperio alienígena tendría la última palabra. El imperio galáctico intentó intimidar a la humanidad, pero en cambio se burlaron. El plazo de 24 horas estaba a punto de expirar. En casas, oficinas y espacios públicos de la Tierra, la gente observaba la cuenta regresiva en sus pantallas a pesar de la amenaza inminente. El ambiente era extrañamente ligero. La humanidad había decidido que si estas podían ser sus últimas horas, las pasarían riendo en lugar de encogidos de miedo. Alan Nichols estaba sentado en una oficina apresuradamente montada en el Pentágono 6 días atrás. Había sido gerente de redes sociales para una empresa de snacks. Ahora, como el principal experto de la Tierra en contenido viral, se encontraba dirigiendo lo que los funcionarios habían llamado la gran ofensiva de memes. ¿Cómo va el nuevo vídeo? Alan le preguntó a su equipo de influencers de Internet, comediantes y artistas digitales. Zoe Phillips, una famosa escritora de comedia, levantó la vista de su tableta. Acababa de terminarlo. Lo llamamos desafío de baile intergaláctico. Tomamos el discurso del ultimátum del almirante Coulthard y le añadimos música de baile. Después, conseguimos que bailarines de 20 países diferentes se grabaran copiando lo que creían que significaban los movimientos de sus tentáculos. Alan vio el vídeo terminado y sonrió. Perfecto.
Envíalo por todos los canales, incluyendo la transmisión directa a su nave a bordo de la nave ciraxiana. El almirante Koltar y sus oficiales observaban las transmisiones entrantes con creciente confusión. En lugar de entregar documentos o pedir clemencia desesperadamente, los humanos seguían enviando imágenes y vídeos extraños y alterados. El psicólogo de guerra principal, Rexel, explicó este comportamiento. Kolar exigió que su piel cambiara a un patrón naranja modelado que indicaba una frustración extrema. Los 4 ojos de Rexal parpadearon rápidamente. Almirante, tras analizar miles de estas transmisiones, creo que los humanos están participando en algo que llaman humor. Parece ser un método de comunicación que crea deliberadamente desconexiones cognitivas para fortalecer los vínculos sociales. No nos tienen miedo. Parecen tener miedo, almirante, pero usan este humor como una especie de mecanismo de defensa. Parece reducir su respuesta al miedo y aumentar la cohesión grupal. Lo más preocupante es que parecen reírse de nosotros. Los tentáculos del almirante Koltar se retorcían de ira. En 5000 años de conquista ciraxiana, ninguna especie se había reído jamás de ellos. El miedo era la base de su poder. Sin él, sus tácticas habituales se sentían extrañamente ineficaces. Se acerca la fecha límite. Dijo, por fin, prepárense para destruir su luna, como prometió en la Tierra. El comandante John Ortiz, de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, trabajaba en silencio en un centro de mando subterráneo mientras la atención mundial se centraba en la ofensiva de Memes. Su equipo había estado posicionando las limitadas defensas espaciales de la Tierra para una posible acción. Su segunda al mando, la mayor Lisa Rodríguez, entró con una tableta. Señor, hemos estado monitoreando las lecturas de energía de la nave zuraxiana. Están energizando algo grande. Parece que realmente planean impactar la luna. Ion asintió con gravedad. ¿Cuál es el estado de la operación Fiesta Sorpresa? Listos para lanzar a su orden. Todas las naves en posición. ¿Y nuestros nuevos amigos? Lisa sonrió, muy ansiosa por ayudar. Justo a las 24 horas, el almirante Koltar apareció en las pantallas de todo el mundo. Su piel ahora era de un morado oscuro, un color que en la cultura zuraxiana indicaba autoridad absoluta. Gente de la Tierra, anunció, se les acabó el tiempo y han elegido la burla en lugar de la sumisión. Observen cómo destruimos su luna para demostrar nuestro poder. La enorme nave ciraxiana giró hacia la luna. Un portal brillante se abrió en su frente y la energía comenzó a acumularse alrededor del mundo. La gente contuvo la respiración. Algunos continuaron bromeando en redes sociales, pero había un nuevo tono de nerviosismo en su humor. En la oficina del Pentágono, Alan Nichols recibió un mensaje urgente de la doctora Samantha Wells, la xenolingüista. Lo leyó rápidamente y luego contestó un teléfono seguro. El General Barnes. El equipo lingüístico ha captado algo enorme. Los iraxianos comunican rango y estatus a través del color de su piel, y su palabra para humor se traduce literalmente como dominio. Fracaso. Cuando nos reímos de ellos, básicamente le estamos diciendo a todo su sistema cultural que no tienen poder sobre nosotros. La voz del general Burns llegó por el altavoz. ¿Eso es bueno o malo para nosotros, hijo? Bueno para la moral, señor, pero podría hacerlos aún más decididos a demostrar su poder. El Dr. Wells cree que definitivamente dispararán a la luna. Entonces, es bueno que estemos listos para ellos en el espacio. El arma ciraxiana alcanzó su máxima potencia, almirante. Tar dio la orden de disparar un rayo de energía masivo hacia la luna, lo suficientemente potente como para romper el satélite en pedazos, pero 3 segundos antes del impacto, algo inesperado ocurrió alrededor de la luna. El espacio pareció brillar. El rayo de energía no impactó en la luna en sí, sino en una barrera invisible que brilló con un azul brillante al impactar. El rayo se dispersó inofensivamente en el espacio. El almirante Koltar miró conmocionado. ¿Qué es esto? Escanee esa luna. Inmediatamente, su oficial científica trabajó frenéticamente en su consola. Almirante, detecto tecnología que no estaba allí antes. Parece que no es de origen humano en la Tierra. El comandante John Ortiz se permitió una pequeña sonrisa. La operación Fiesta Sorpresa estaba funcionando perfectamente. 3 días antes, cuando los memes comenzaron a extenderse, la Tierra había recibido un mensaje inesperado de otra especie alienígena, los arcturianos. Habían estado observando la aproximación de los cirayanos a la Tierra con gran interés. A diferencia de los eraxianos, impulsados por la conquista, los arcturianos eran una especie comercial pacífica que había estado evitando al imperio durante siglos.
Impresionados por la inusual respuesta de la humanidad a la intimidación, habían ofrecido en secreto a la Tierra su tecnología de escudo. No duraría. Siempre contra las armas ceraxianas, pero ganaría tiempo. El almirante Coltar estaba a punto de ordenar otra explosión más fuerte cuando su oficial de comunicaciones lo interrumpió. Recibimos miles de nuevas transmisiones desde la Tierra. La pantalla principal se llenó de imágenes de personas de todo el mundo celebrando el ataque fallido. Nuevos memes aparecieron al instante al llevar un destructor lunar a una pelea de escudos y la cara de Ktar cuando la luna no hizo bem. Un músico popular ya había lanzado una canción llamada Still Standing, con letras que se burlaban de la fallida demostración de poder. Lo más exasperante de todo fue el mensaje oficial de los líderes de la Tierra. Contenía solo 3 palabras: inténtalo de nuevo más tarde. La piel del almirante Carr se volvió gris ceniza. El color cirayano de la ira prepara una fuerza de invasión completa. Desembarcaremos tropas en su planeta y aplastaremos su resistencia personalmente. Pero su gran estratega Morbak parecía preocupado. Nuestros sensores detectan nuevas naves que se acercan desde el sistema solar exterior. No coinciden con los diseños humanos. Más aliados, siseó Coltar con incredulidad. En el USS, la desafiante capitana Olivia Martínez recibió una actualización del comando terrestre. Se dirigió al teniente Peterson con una amplia y poco común sonrisa. Parece que nuestra inusual estrategia de defensa ha atraído a algunos amigos. 3 especies alienígenas diferentes que se han escondido de los cirayanos durante años han decidido salir de su escondite para apoyar a la Tierra. Greg miró su pantalla con asombro por los memes que obtuvimos. Aliados galácticos por las bromas de Internet. Olivia rió, aparentemente enfrentándose a los acosadores. Es admirado en todo el universo y nadie se ha enfrentado a los ciraxianos como nosotros. Mientras las nuevas naves alienígenas se trasladaban al sistema Tierra-Luna, la humanidad se preparaba para la siguiente fase del conflicto. El imperio cirayano había intentado intimidar a la Tierra y había fracasado. Ahora se enfrentaban no solo a un planeta lleno de humanos extrañamente intrépidos, sino a una creciente alianza de especies que se habían inspirado en la negativa de la humanidad a ser intimidada. Y los memes, por supuesto, continuaban. Difundir el Imperio Galáctico intentó intimidar a la humanidad, pero en cambio fue objeto de burlas. Parte 3. El almirante Coltar paseaba por el puente de su enorme nave insignia. Su piel llevaba horas estancada en el color gris ceniza de la ira. A su alrededor, sus oficiales trabajaban en un silencio nervioso. El fallido ataque a la luna de la Tierra se había transmitido por todo el imperio ceraxiano, y por primera vez en su larga historia de conquista, parecían débiles. Quiero una reunión con sus líderes. Coltar finalmente anunció un encuentro cara a cara en terreno neutral. Su segundo al mando, el subcomandante Spock, pareció sorprendido. La negociación no es nuestra forma de proceder. El imperio ceraxiano exige que no se discuta. ¿Tienes una sugerencia mejor? Coltar chasqueó los tentáculos retorciéndose. Nuestras tácticas habituales no funcionan. Estos humanos responden a las amenazas con burla y ahora tienen aliados. La nave ceraxiana envió la solicitud de reunión a la Tierra. Los términos eran simples. 3 representantes de cada bando se reunirían a bordo de una pequeña nave situada entre la Tierra y la nave insignia ceraxiana. La Casa Blanca. Los líderes mundiales debatieron a quién enviar. Esto es claramente una trampa, dijo el general Burns. Quieren capturar nuestro liderazgo. La secretaria general Vanessa Clark negó con la cabeza. No lo creo. Nuestros xenopsicólogos creen que los zuraxianos están realmente confundidos por nuestra respuesta. Están tratando de entendernos, entonces ayudémoslos a entender, dijo una voz desde el fondo de la sala. Todos se giraron para mirar a Frank Williams, un famoso comediante que había sido invitado a asesorar sobre la ofensiva de memes. Junto a él estaban la embajadora Catherine Moore, una diplomática experimentada, y la doctora Diane Patel, profesora especializada en cultura de Internet e historia de los memes. Envíanos a Frank, continuó. Comediante, diplomático y experto en cómo los humanos se comunican a través del humor. Mostrémosles a estos extraterrestres exactamente con quién están tratando. El plan fue aprobado. La reunión tendría lugar en 6 horas. La noticia del próximo encuentro diplomático se extendió rápidamente por todo el mundo. La gente creó memes de apoyo para la delegación humana y apostó a cuántos chistes contaría Frank Williams durante la reunión en el Pentágono.
El analista de inteligencia Eric Gómez estudió las últimas imágenes del almirante Coulthard. Miren esto, le dijo a su equipo, señalando su pantalla. Su piel cambia de color con sus emociones. Hemos identificado al menos 7 colores distintos hasta ahora. Su colega Stephanie Clark asintió, lo cual me da una idea. Sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. La reunión se llevaría a cabo en una nave neutral como señal de buena fe. Ambas partes acordaron que el encuentro se transmitiría en directo a la Tierra y a la flota cirayana. La embajadora Catherine Moore encabezó la delegación humana con serena dignidad. La DRA. Diane. Patel llevaba tabletas cargadas de información cultural. Frank Williams solo trajo su ingenio y un pequeño dispositivo en el bolsillo que Stephanie Clark le había dado antes de partir. El almirante Collard trajo a 2 oficiales superiores, el psicólogo de guerra Ressle y el gran estratega Morbok. Los 3 ciraxianos se alzaban sobre los humanos. Sus rostros con tentáculos y 4 ojos diseñados por la evolución para parecer intimidantes. Coulthard comenzó formalmente. Su piel, ahora de un azul profundo, indicaba autoridad. Se han resistido a nuestras demandas y se han burlado de nuestro poder, pero hemos decidido ofrecerles esta oportunidad de rendirse con dignidad antes de que tomemos su mundo por la fuerza. La embajadora Moore sonrió cortésmente. El almirante Coulthard. La humanidad agradece esta oportunidad de diálogo. No deseamos conflictos, pero tampoco tenemos intención de rendir nuestro planeta. La piel de Coulthard se tiñó de naranja. Frustración, entonces, ¿por qué aceptar esta reunión para entendernos mejor? El doctor Patel dijo, por ejemplo, hemos notado que su especie no tiene concepto del humor. Es correcto. El psicólogo de guerra Rexile se inclinó. Este humor del que hablas, nuestro estudio sugirió que es una respuesta al estrés, única de su especie, un defecto psicológico que les impide experimentar el miedo adecuadamente. Frank Williams no pudo evitar reír. Un defecto, amigo, el humor es la mayor fortaleza de la humanidad. Es como lidiamos con todo, desde malas citas hasta invasiones alienígenas. La piel de Coulthard se oscureció. ¿Te parece divertido nuestro poder, no el tuyo? Frank respondió, tu autoimportancia. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos planetas has conquistado? 5322. El gran estratega Morab respondió, con prontitud, ¿alguna especie ha hecho esto alguna vez? Frank sacó el dispositivo de Stephanie y presionó un botón. Un holograma apareció entre ellos mostrando un montaje de propaganda del Imperio Ceraxiano comparado con las parodias terrestres de las mismas imágenes. La marcha imperial de la gloriosa conquista se reprodujo junto con una versión dance remezclada, creada por DJS Terrestres. El embajador Moore observó atentamente al almirante Coulthard. Su piel cambiaba de color rápidamente. Confusión, ira, algo que podría ser vergüenza. Verás, el doctor Patel explicó, el humor suave es la forma en que los humanos manejamos el miedo. Cuando nos reímos de algo, pierde poder sobre nosotros. Todo tu imperio se basa en el miedo, pero eso no funciona bien en humanos. Coulthard golpeó la mesa con una garra. ¿Basta ya de burlarse de nosotros? Incluso ahora. Durante las conversaciones de paz, Frank se inclinó hacia adelante. No nos burlamos de ustedes porque no los tomamos en serio. Nos burlamos de ustedes porque así es como nos tomamos todo en serio. Así es como sobrevivimos. Esta reunión ha terminado, declaró Coulthard. Les ofrecimos la paz, ustedes eligieron ridiculizarnos. Ahora, sean testigos del verdadero poder del Imperio Cirayano. Señaló una pantalla que mostraba su nave insignia. Contemplen nuestro aniquilador estelar, ahora completamente cargado. Con una sola orden puedo destruir todo su hemisferio oriental. Los humanos no mostraron miedo. En cambio, Frank Williams se puso de pie e hizo algo inesperado. Realizó una breve rutina cómica sobre el diseño de los aniquiladores estelares. O sea, miren eso, dijo señalando el arma masiva. Alguien definitivamente está compensando algo. ¿Tuviste que hacerlo tan grande y puntiagudo? Ya se había tomado el nombre de cosquilleo estelar. Para sorpresa de todos, uno de los oficiales irayanos emitió un extraño sonido ahogado. Algo así como una risa contenida. En la Tierra, Eric Gómez estaba monitoreando las respuestas biológicas de los cirayanos. Miren el patrón de piel de ese oficial subalterno. Le dijo a Stephanie por teléfono, es un color que no habíamos visto antes. Algo está sucediendo. Mientras Frank continuaba con su rutina,
más tripulantes iraxianos que veían la transmisión comenzaron a mostrar el mismo color de piel inusual. Algunos emitían extraños sonidos ahogados. El embajador Moore se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se están riendo, le susurró al doctor Patel. Nunca antes habían experimentado el humor, pero en realidad se están riendo. El almirante Coulthard también lo notó. Su piel se tornó gris ceniza por la rabia. Silencio. Regresen a la nave inmediatamente. Ordenó a sus oficiales cuando la reunión terminó y la delegación humana se preparó para regresar a la Tierra. Frank Williams se volvió hacia el almirante Ktar. Para que lo sepas, mientras hablábamos, la humanidad ha estado ocupada. Revisa los sistemas de comunicación de tu nave cuando regreses. Cuando el almirante Kolar regresó a su nave insignia, encontró al hacker del caos. Stephanie Clark se había infiltrado en los sistemas cirayanos durante la reunión. Todos los sonidos de alerta habían sido reemplazados por efectos de sonido de dibujos animados. Cuando los oficiales recibían órdenes, oían ruidos tontos. En lugar de los tonos de alerta tradicionales, peor aún, las imágenes de los oficiales ceraxianos riéndose durante la rutina de Frank se habían vuelto virales no solo en la Tierra, sino en todos los mundos conquistados del Imperio ceraxiano. Por primera vez, los súbditos del Imperio veían cómo se reían de sus temibles señores, y algunos de ellos también comenzaban a reír. El almirante Coulthard intentó desesperadamente recuperar el control de su nave y su dignidad. La capitana Olivia Martínez del USS Defiant recibió una transmisión inesperada. Provenía de una pequeña nave exploradora ceraxiana que se había separado del capitán de la flota. El joven oficial ceraxiano dijo que su piel tenía un nuevo color que significaba humor. Solicité permiso para desertar a la Tierra. Deseo aprender más sobre esta comedia. La primera grieta en el poderoso Imperio ceraxiano había aparecido y comenzó con una risa. El Imperio Galáctico intentó intimidar a la humanidad, pero en cambio se burlaron. Parte 4. La noticia de la deserción del joven oficial ceraxiano se extendió rápidamente por la Tierra y la flota ceraxiana. El nombre del oficial era Krilbore y se convirtió en una celebridad instantánea en la Tierra. Los programas de entrevistas compitieron para entrevistarlo y rápidamente se hizo de un grupo de seguidores por su perspectiva única sobre el humor humano. El concepto de reírse de las cosas poderosas es completamente nuevo para mi gente, explicó Krilbore durante un popular programa matutino. En la cultura zeraxiana, el poder es absoluto, o lo temes o lo posees. La idea de que puedas reírte de algo aterrador y quitarle su poder sobre ti es revolucionaria. El almirante Coulthard, furioso por la deserción, ordenó bloquear toda comunicación con la Tierra para sus tropas, pero era demasiado tarde. La curiosidad se había sembrado entre los jóvenes ciraxianos en la nave de investigación Geraisen. El capitán William Boyd recibió una emocionante transmisión desde el borde del sistema solar. El capitán le dijo a su oficial científico: «Estamos detectando múltiples naves acercándose. No son de diseño cirayano». Las naves que se aproximaban pertenecían al colectivo nebuloso, una especie que había logrado resistir el dominio cirayano ocultándose en lugar de luchar. Sus naves eran más pequeñas que las terrestres, pero contaban con tecnología avanzada, como nunca antes se había visto. La representante nebulosa, Tara, solicitó permiso para aterrizar en la Tierra a su llegada a la sede de las Naciones Unidas. Trajo información valiosa. Su resistencia ha creado ondas en toda la galaxia. Tara les dijo a los líderes humanos reunidos: su cuerpo era humanoide, pero estaba cubierto de brillantes escamas azules y sus ojos tenían pupilas verticales como las de un gato. Durante siglos, el Imperio ceraxiano ha mantenido el control a través del miedo y la percepción de invencibilidad al reírse de ellos. Has destrozado esa percepción. Tara proyectó un holograma que mostraba docenas de planetas en toda la galaxia. Los mundos bajo control ceraxiano en cada uno de ellos comparten memes y chistes sobre la resistencia clandestina del almirante Coulthard. Los movimientos se fortalecen. Algunos incluso han empezado a crear su propio humor sobre sus señores ciraxianos. La secretaria general Vanessa Clark se inclinó hacia adelante. ¿Sugieres que nuestras tontas bromas de Internet podrían derribar todo un imperio galáctico? Telara emitió un sonido musical que los humanos reconocieron como risa. Los ciraxianos no tienen defensa contra el ridículo. Toda su sociedad se basa en proyectar miedo y exigir respeto. Literalmente, no saben cómo responder cuando no se les toma en serio. El almirante Coulthard sabía que su posición se estaba debilitando. Llegaban informes de todo el imperio sobre la creciente resistencia, inspirada por el ejemplo de la Tierra. Sus superiores en el mundo natal ciraxiano exigían resultados.
Debemos cambiar de táctica, les dijo a sus oficiales leales restantes. Estos humanos han encontrado una debilidad en nuestro enfoque. Necesitamos adaptarnos. El psicólogo de guerra Bessel parecía preocupado. Almirante. Debo informar que 23 oficiales subalternos han mostrado signos de infección de humor. 3 fueron atrapados viendo vídeos de comedia terrestre. Otros 2 intentaron crear lo que los humanos llaman chistes durante su hora de comida. El humor no es una infección, rugió Coulthard. Su piel se enrojeció de ira. Es un defecto, una debilidad que debemos eliminar. Identifiquen a todo el personal afectado y aíslenlo. El gran estratega Morbach parecía preocupado. Almirante, si aislamos a todos los oficiales que han mostrado interés en el humor, perderemos casi el 15% de nuestra tripulación, y el porcentaje crece a diario en la Tierra. La estratega militar retirada Ellen Richmond propuso un nuevo y audaz plan a las Naciones Unidas. Hemos visto que nuestros memes y chistes se están extendiendo por la galaxia, incluso a planetas bajo control ciraxiano. Explicó, ¿y si llevamos esto al siguiente nivel usando la tecnología de comunicación de nuestros nuevos aliados? Podríamos transmitir directamente a todos los mundos conquistados. Alan Nichols sigue liderando la ofensiva de memes. Le encantó la idea de enseñar a toda la galaxia a reírse de los cirayanos. Cada planeta de su imperio podría iniciar su propia ofensiva de memes usando la tecnología. Proporcionado por los nebulanos y otros aliados alienígenas que se habían unido a la causa de la Tierra, los humanos comenzaron a transmitir su contenido más efectivo por toda la galaxia. Crearon tutoriales sencillos, explicando el concepto de humor en cientos de idiomas alienígenas. Compartieron los memes más exitosos sobre el almirante Coulthard en el Imperio Zuraxiano. Lo más importante es que enviaron un mensaje simple: no está solo // el Imperio puede resistir. La respuesta superó todas sus expectativas. En cuestión de días, llegaron informes de una resistencia abierta en docenas de mundos. Las estatuas zeraxianas estaban decoradas con sombreros y letreros divertidos. Los anuncios imperiales se remezclaron con música de baile. Los soldados cirayanos, una vez temidos, se encontraron con risas en lugar de ser intimidados a bordo del USS Defiant. La capitana Olivia Martínez recibió una transmisión clasificada de una de las naves nebulanas. Capitán, nuestros sensores de largo alcance han detectado una enorme flota zuraxiana que se dirige hacia la Tierra, advirtió la capitana nebulana. Mucho más grande que la fuerza actual del almirante Coulthard, parece que han solicitado refuerzos. Olivia. Contactó de inmediato al comando terrestre. Se celebraron reuniones de emergencia y todas las fuerzas de defensa se pusieron en alerta máxima. Los arcterianos, los nebulanos y otros aliados alienígenas prepararon sus naves para la batalla, pero Ellen Richmond instó a la precaución antes de prepararse para la guerra. Consideremos lo que hemos aprendido sobre los cirayanos. Su sociedad no soporta el ridículo. ¿Qué tal si redoblamos nuestra estrategia en lugar de cambiar a la defensa convencional? Frank Williams estuvo de acuerdo. Cuanto más grandes son, más difíciles son. Khan. Una flota más grande significa que más zeraxianos se exponen al humor por primera vez. El plan que desarrollaron fue audaz. En lugar de preparar defensas militares, la Tierra prepararía la mayor transmisión hasta la fecha. Dirigirían a los refuerzos zeraxianos que se acercaban con una serie concentrada de memes cómicos y parodías sobre el imperio. El desertor proporcionó información crucial sobre los puntos débiles de la cultura cirayana. Los aspectos de su sociedad que serían más vulnerables al humor. Con este conocimiento, los creadores de contenido de la Tierra se pusieron a trabajar en la creación de chistes que serían particularmente efectivos contra los cirayanos. Psicología a medida que se acercaba la enorme flota de refuerzo. El almirante Coulthard recibió un informe inquietante. Varias naves de la nueva flota habían quedado en silencio tras recibir transmisiones no autorizadas de la Tierra. ¿Qué tipo de arma podría inutilizar naves de guerra enteras?, exigió. La respuesta llegó pronto. Las naves afectadas no habían sido inutilizadas, sino confundidas. Sus tripulaciones experimentaban el humor por primera vez y algunas incluso inventaban sus propios chistes sobre el liderazgo zeraxiano. El imperio se enfrentaba a un levantamiento mimético a gran escala. En una acción desesperada, el alto mando zeraxiano, incluido el gran estratega Morbach, convocó una sesión de emergencia. Por primera vez en sus 10.000 años de historia, el imperio zeraxiano se enfrentó a una amenaza que no pudo intimidar, conquistar ni comprender. «Hay que detener a los humanos», declaró el señor imperial mediante transmisión holográfica. «Su humor se propaga como un virus entre nuestras filas.
Usen el aniquilador estelar para destruir su planeta por completo. El almirante Coulthard recibió las órdenes con una mezcla de alivio y preocupación. Finalmente, tenía permiso para usar su arma definitiva. Sin embargo, una pequeña parte de su mente, una parte que había estado expuesta al humor humano, se preguntaba si medidas tan extremas eran realmente necesarias mientras el aniquilador estelar comenzaba su secuencia de carga. La Tierra se preparaba para lo que podría ser su transmisión final. El Imperio Galáctico intentó intimidar a la humanidad, pero en cambio, fue objeto de burla. Quinta parte. El aniquilador estelar necesitó 3 horas para alcanzar su máxima potencia mientras el arma masiva comenzaba su secuencia de carga. Las luces rojas de advertencia destellaron en la nave insignia cirayana. El almirante Coulthard se encontraba en el puente, con sus 4 ojos fijos en la pantalla que mostraba la Tierra, un hermoso planeta azul que pronto sería reducido a escombros espaciales. Todo el personal a las estaciones de batalla. Ordenó con voz firme a pesar de las crecientes dudas en su mente. Mantenga los escudos defensivos a máxima potencia. Los humanos y sus aliados podrían intentar detenernos en la Tierra. Las transmisiones de emergencia alertaron a la población sobre la inminente amenaza, pero extrañamente, el pánico no llegó después de semanas de enfrentarse a la amenaza seroxiana. Con humor y creatividad, respondió con una última ola de desafío. Las redes sociales se llenaron de memes de despedida. La gente compartía chistes sobre el arma sobrecompensadora del almirante Coulthard. Estallaron fiestas callejeras en las principales ciudades cuando los humanos decidieron que, si estas fueran sus últimas horas, las pasarían riendo en lugar de esconderse en un búnker seguro bajo el Pentágono. El experto en ciberguerra, Brandon Taylor, lideró un equipo de los mejores hackers del mundo, incluyendo a Stephanie Clark. Esto es todo, amigos. Brandon le dijo a su equipo, Operación Última Risa, nuestra última oportunidad durante semanas. Llevaban semanas infiltrándose silenciosamente en los sistemas ceraxianos, mapeando sus redes e instalando puntos de acceso de puerta trasera. Ahora se preparaban para lanzar su ataque más ambicioso hasta la fecha. No podemos detener directamente al aniquilador estelar, explicó Brandon. Pero podemos cambiar la percepción mundial. Los aliados se prepararon para sus roles en el plan. Frank Williams grabó lo que podría ser su última rutina de comedia, un desmantelamiento devastador de todo el concepto de la conquista galáctica. Krill, el cirayano. Un desertor trabajó con xenolinguistas para crear mensajes que resonaran con su gente. El colectivo nebuloso posicionó sus naves para amplificar la transmisión final de la Tierra cuando el aniquilador estelar alcanzó el 50% de carga. Almirante Coulthard recibió una transmisión del Señor Supremo Imperial. Los humanos han corrompido a demasiadas de nuestras fuerzas con su humor. El Señor Supremo dijo que su piel era del morado oscuro de la autoridad absoluta. Su destrucción debe ser presenciada por todos los mundos conquistados. Como ejemplo, transmita la aniquilación en todos los canales imperiales. Coulthard inclinó la cabeza mientras comanda al Señor Supremo a través del Imperio cirayano. Miles de millones de seres en miles de planetas se prepararon para presenciar la destrucción de la Tierra, pero sin que las fuerzas imperiales supieran que esto era exactamente con lo que Brandon Taylor y su equipo contaban. Están abriendo sus redes de transmisión. Brandon dijo, viendo cómo sus pantallas se iluminaban con nuevos puntos de acceso, tal como predijimos. Stephanie, ¿estás lista? Ella asintió. Dedos revoloteando sobre su teclado. Acceso a la puerta trasera establecido. Estoy en su sistema de comunicación principal. Ejecutar fase 1. Ordenó Brandon en la nave insignia cirayana. El almirante Coulthard se preparó para dirigirse al Imperio antes de disparar el arma. Se mantuvo erguido. Su piel cambió al oro ceremonial de la Victoria, pueblo del Imperio cirayano. Comenzó solemnemente, hoy eliminamos una amenaza para nuestra voz. Su voz cambió repentinamente a mitad de frase, volviéndose aguda y chillona, como si hubiera inhalado helio. La confusión cruzó su rostro mientras lo intentaba de nuevo, solo para oír su propia voz sonando ridícula en sus oídos. El público del Imperio que veía la transmisión estalló en reacciones de sorpresa. Muchos nunca habían escuchado algo tan absurdo. Algunos, en particular los cirayanos más jóvenes, que habían estado consumiendo memes de la Tierra en secreto, comenzaron a reír. ¿Qué está pasando? Coulthard exigió, pero su voz chillona solo hizo que sus oficiales se esforzaran más por mantener la compostura. El puente muestra la intimidante cuenta regresiva para el aniquilador estelar. Había sido reemplazado por animaciones caricaturescas en lugar de las bocinas de advertencia habituales. Los efectos de sonido ridículos se reprodujeron por toda la nave.
Restaure los sistemas inmediatamente. Tar ordenó. Su voz aún era cómicamente alta. Su oficial de comunicaciones intentó desesperadamente recuperar el control. Incapaz de cumplir, almirante, los humanos se han infiltrado de alguna manera en nuestros sistemas centrales. Brandon Taylor y su equipo chocaron los 5 cuando su hackeo entró en vigor. Fase 2, dijo con una sonrisa a través de miles de mundos. La transmisión de la Tierra. La destrucción armada continuó, pero no como los ceraxianos pretendían. En lugar de ver el poder imperial, el público presenció al almirante Coulthard luchando por mantener la dignidad mientras hablaba con una voz ridícula. Vieron cómo la temible cuenta regresiva del aniquilador estelar era reemplazada por personajes de dibujos animados bailando. Lo más dañino fue que oyeron la risa de los miembros de la tripulación ceraxiana, captada por los micrófonos de la nave. Ejecutar fase 3, ordenó Brandon. La transmisión se dividió repentinamente para mostrar imágenes en paralelo. Por un lado, la vergonzosa lucha de Coulthard. Por el otro, escenas de la Tierra, pero no escenas de miedo ni pánico. Mostraban a gente de todo el mundo riendo, bailando y creando arte. Mostraban a niños jugando, parejas besándose y amigos compartiendo comidas. Mostraban a la humanidad viviendo libremente sin miedo. Incluso frente a la destrucción, una voz en off de Krillbor se dirigió a sus compañeros. Los ceraxianos miran directamente a estos humanos. Se niegan a ser intimidados. Eligen la alegría y la libertad, incluso ahora. ¿Qué ofrece nuestro imperio que se compare con esto? ¿Por qué conquistamos cuando podríamos conectar? ¿Por qué gobernamos a través del miedo cuando podían compartir risas en la nave insignia zuraxiana? El caos reinaba. El arma seguía cargándose al 80%, pero cada vez más tripulantes observaban la transmisión con fascinación en lugar de concentrarse en sus deberes. El gran estratega Morbak se acercó al almirante Ktar. Su piel, mostrando el nuevo patrón de color que indicaba un humor incipiente, dijo, con cuidado, quizás deberíamos reconsiderar esta acción, reconsiderar. La voz de Coulthard había vuelto a la normalidad, pero su autoridad estaba claramente conmocionada. Estas son nuestras órdenes. Sí. Morbak señaló la pantalla que mostraba la Tierra. Mírenlos, no tienen miedo, se ríen de la muerte. ¿Es este realmente un enemigo que debemos destruir o es uno del que podríamos aprender? Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Coulthard no estaba seguro. El aniquilador estelar alcanzó el 95% de carga en instantes. Daría la orden que destruiría un mundo entero. Su oficial de armas gritó, el aniquilador está listo para disparar, esperando su orden. El puente quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Coulthard. A lo largo del imperio, miles de millones observaban esperando su decisión. En ese momento de silencio, un pequeño sonido escapó de la boca tentacular de Coulthard. Una risita, al principio pequeña, que luego se convirtió en una carcajada a todo pulmón. Su piel cambió a un nuevo patrón de color que indicaba humor. «Retírate», dijo. Finalmente, secándose las lágrimas de su frente, los jadeos del aniquilador resonaron en el puente. El almirante, su segundo al mando, cuestionó, «Tienen razón los humanos», dijo Coulthard, sin dejar de reír. «Esto es absurdo. Miles de años conquistando mundos por miedo. ¿Y para qué? ¿Para qué podemos destruir a cualquiera que se atreva a reírse de nosotros? ¿En quién nos hemos convertido?» Sus palabras resonaron por todo el imperio, mundo tras mundo. Las personas que habían vivido bajo el dominio cirayano durante generaciones escucharon a un almirante imperial cuestionar los cimientos del imperio. En cuestión de días, el otrora poderoso imperio siraxiano comenzó a desmoronarse, inspirado por el ejemplo de la Tierra. Los planetas declararon su independencia. Los jóvenes ceraxianos adoptaron cada vez más el humor y cuestionaron la dependencia de su sociedad del miedo y la intimidación. El almirante Coulthard, ahora considerado un traidor por los leales imperiales, pero un héroe para muchos otros, firmó los acuerdos Terran, reconociendo oficialmente la independencia de la Tierra y retirando todas las fuerzas iraxianas del sistema Saúl. Un año después, en el recién establecido Foro Diplomático Galáctico, la embajadora de la Tierra, Nicole Parker, pronunció el primer discurso oficial de la humanidad ante los representantes reunidos de los mundos liberados. Cuando el imperio zuraxiano intentó intimidar a la humanidad, dijo con una sonrisa que no se habían dado cuenta de algo crucial: los humanos se han reído del miedo desde que nos reunimos por primera vez alrededor de fogatas y cuevas. No solo lo que hacemos, es quiénes somos. Hizo una pausa y miró a su alrededor los diversos rostros alienígenas.
Un almirante, un gran estratega y un psicólogo de guerra entraron en un bar. La risa estruendosa que siguió simbolizó el amanecer de una nueva era galáctica, una en la que la intimidación había dado paso al humor y donde el arma más poderosa de la humanidad había demostrado no ser las armas ni las bombas, sino la capacidad de reír ante el miedo.